Capítulo 1. Daphne despertó con un comienzo, un escalofrío familiar ondulándose debajo de su almohada. Era su varita, vibrando con una urgencia pulsante que solo podía significar una cosa: deber llamado. Con un gemido, se arrastró desde el cálido abrazo de su cama, sus extremidades protestando mientras luchaba contra el agotamiento aplastante que amenazaba con abrumarla. La semana pasada había sido una maratón agotadora de turnos triples y el horario tortuoso hizo que le doliera el cuerpo con el esfuerzo de mantenerse al día con el ritmo implacable del Departamento de Asuntos Internos del Ministerio. Las 3 horas de sueño y el horario infernal dieron lugar a la tentación de permanecer envuelta en su capullo de calidez y suavidad. Daphne sabía que no podía sucumbir a la seductora atracción del sueño. Hoy no. Fue su amiga Tracey quien pesó más sobre su mente. La amiga más cercana de Daphne había sido golpeada por una misteriosa maldición durante la batalla de Hogwarts, apenas logrando sobrevivir al fuerte daño a su médula espinal y tronco encefálico. Todos los años, en el aniversario de ese fatídico día, su condición empeoró durante las semanas previas y posteriores al evento, y Daphne siempre había asumido felizmente la carga de trabajo de Tracey, asegurándose de que recibió la terapia intensiva y los medicamentos que necesitaba para sobrevivir. Como miembro del equipo de asalto, Daphne no tuvo respiro de sus deberes. El capitán del equipo, Mario Geto, era implacable en sus demandas, insistiendo en que se apegaran al horario sin importar qué. La ausencia de Tracey había dejado un enorme agujero que necesitaba ser llenado, y Daphne, su confidente más cercano, había sido elegida para asumir sus responsabilidades. Administrar la evidencia y prepararse para cualquier audiencia disciplinaria no fue una tarea fácil, y el peso del trabajo fue aplastante. Daphne anhelaba la comodidad de su cama, el dulce abrazo del sueño, pero sabía que su deber estaba en otra parte. Daphne tropezó hacia el baño, con los ojos llenos de agotamiento. La suave luz del sol de la mañana se filtró a través de la ventana, proyectando un cálido resplandor en la habitación. Salpicó agua fría en su rostro, con la esperanza de sacudirse los últimos vestigios del sueño. Pero la fatiga se aferró a ella como una mortaja, arrastrándola en cada movimiento. Mientras se cepillaba los dientes, Daphne miró su reflejo en el espejo. Parecía demacrada, con ojeras debajo de los ojos y el pelo en desorden. Pero ella se negó a dejar que el cansancio se mostrara. Ella enderezó la espalda, cuadró los hombros y se recordó a sí misma su propósito: ayudar a Tracey, servir a su equipo y cumplir con su deber con el ministerio. Con una respiración profunda, Daphne se dirigió a su armario. Sacó su uniforme, una blusa blanca y crujiente y pantalones negros, y se vistió rápidamente. Se ató el pelo en una cola de caballo y se puso los zapatos. Levantó la varita, sintiendo su peso y calidez en la mano, y la metió en el bolsillo antes de dirigirse por el pasillo de la casa de su familia. Llegó a la cocina y se detuvo por un momento, disfrutando de las vistas y olores familiares. La cafetera se sentó en el mostrador, brillando a la luz de la mañana. Su prometido se lo había regalado, una pequeña muestra de su amor y apoyo. Ella sonrió al pensar en él, en su cálido abrazo y su gentil voz. Él había sido su roca durante estas largas semanas de turnos triples, y ella estaba agradecida por su presencia en su vida. Daphne se sirvió una taza de café y tomó un sorbo, saboreando el amargo calor. Cerró los ojos, dejó que la cafeína se filtrara en sus venas e intentó concentrarse en la tarea que tenía por delante. Hoy sería una redada en el Departamento de Misterios, una de las divisiones más secretas y misteriosas del ministerio. Los indescriptibles eran conocidos por sus formidables poderes y sus tácticas despiadadas contra cualquier forma de responsabilidad, y Daphne sabía que serían un enemigo formidable. Pero estaba decidida a verlo bien, a hacer su parte y a ayudar a su equipo a tener éxito. Echó un último vistazo a la cocina, a los objetos familiares y los olores reconfortantes, y luego se dirigió a la puerta principal. Salió al aire fresco de la mañana, sintiendo el sol en su rostro y la brisa en su cabello. Respiró profundamente, sintiendo un sentido de propósito asentarse sobre ella. Estaba lista para enfrentar lo que el día tenía reservado, cumplir con su deber y ayudar a quienes la necesitaban. Un día más, se dijo en voz alta. Esta noche tengo una noche llena de sueño y luego un fin de semana libre. Ella sonrió, sintiendo un sentido de esperanza y determinación. La fatiga se aferró a ella como un peso, arrastrándola en cada movimiento, pero ella se negó a mostrarlo. Era miembro del equipo de orientación de asuntos internos, un soldado en la guerra contra la corrupción, y no dejaba que se viera su cansancio. Ella estaba lista.
A la mañana siguiente fue tan brutal para Daphne, ya que abrió los ojos nublados y luchó por levantarse de su sueño inquieto. Sus extremidades sentían que estaban hechas de plomo, pesadas e insensibles, y el simple acto de moverse se sentía como una tarea hercúlea. Con un gemido, se puso de lado, sus párpados aún caían con el peso del agotamiento, y vislumbró su calendario encaramado en la mesita de noche junto a su cama. Pero cuando entrecerró los ojos en la cita del día, el calendario pareció burlarse de ella con un brillo perverso en sus ojos, burlándose de ella con el recordatorio de la cita que había marcado para hoy. El sueño, esa esquiva amante, la había evadido una vez más a pesar de todas sus oraciones por el contrario, dejándola sintiéndose como un cadáver andante. El único lado positivo en esta sombría nube fue la idea de ver a su prometido, Harry, desayunando antes de embarcarse en una sesión de maratón de 72 horas y una sesión de cine. Con un corazón pesado, Daphne se levantó de la cama, con las piernas temblorosas e inestables debajo de ella. Ella tropezó hacia el baño, sus pensamientos un enredado lío de confusión y agotamiento. El agua fría salpicó su rostro, y como por arte de magia, la niebla de la somnolencia comenzó a levantarse, permitiendo que su mente se despejara. A pesar del cansancio que se aferraba a ella como una capa pesada, el corazón de Daphne se levantó ante la idea de ver a Harry. Habían planeado esta fecha de desayuno hace una semana, y con ambos teniendo el día libre, no había razón para cancelarlo. Además admitió para sí misma, no creo que haya tenido tiempo de comer en 2 días, pero luego la realidad la golpeó como una tonelada de ladrillos. Estaba agotada sin medida, y el reloj en la pared parecía estar corriendo a un ritmo imposible. Con un corazón pesado, se dio cuenta de que le quedaba muy poco tiempo para prepararse. Agarró su bolso del día anterior y corrió hacia la chimenea, el divertido apretón de cabeza de su padre la siguió por la puerta. Con un movimiento rápido, arrojó el polvo de Flo a las llamas y gritó silenciosamente su destino, ansiosa por comenzar su día con el hombre que amaba. Daphne se lanzó a través del concurrido pub, con el corazón acelerado por la ansiedad mientras buscaba a Harry. El mar de personas se sentía sofocante, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Se preguntó si alguna vez lo encontraría en medio del caos. Finalmente, su cabello desordenado le llamó la atención cuando desapareció por la puerta del caldero con fugas. Con una determinación renovada, se abrió paso entre la multitud de visitantes, disculpándose profusamente mientras se topaba con ellos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus respiraciones se quedaron sin aliento cuando lo llamó. Harry. Harry, espera. Se las arregló para llamar, su voz tensa de agotamiento. Podía sentir el peso del doble turno que había trabajado la semana anterior en cada hueso de su cuerpo. Ella extendió la mano y agarró su abrigo, usándolo como un ancla para estabilizarse. Ella miró a los ojos con él, su mirada intensa de emoción. El alivio al encontrarlo la cubrió, como una ola que se estrella contra la orilla. Harry se volvió hacia ella con una sonrisa, sabiendo muy bien el estrés que Daphne había sufrido últimamente. Como Auror, siempre estuvo bajo presión para resolver casos de manera rápida y eficiente, y las consecuencias del fracaso fueron terribles, y sabía que su trabajo era igualmente estresante. Harry había sido testigo de su agotamiento de primera mano a principios de esa semana cuando ella había venido a su departamento para hacer una redada. Había visto lo duro que trabajaba, lo dedicada que estaba a su trabajo, y él la amaba por eso. No te preocupes, yo también acabo de llegar aquí, la tranquilizó, sintiendo su culpa por llegar tarde. Daphne estrechó los ojos sospechosamente. No solo estás diciendo eso para hacerme sentir mejor, ¿verdad? Ella dijo sin rodeos, su voz mezclada con escepticismo. Harry se rió entre dientes. No, lo prometo. También tuve una noche tarde. Vamos, desayunemos. Él tomó su mano y la llevó hacia la puerta, una pequeña sonrisa en sus labios. Ambos habían pasado por mucho últimamente, pero se tenían el uno al otro. Y eso fue suficiente. Juntos, entraron en el callejón, con el espíritu levantado por la perspectiva de una mañana relajante y un sustento muy necesario. Con un salto en su paso, Harry y Daphne se abrieron paso a través del bullicioso callejón Diagon hasta una pequeña y apartada tienda en la esquina cerca del final del centro comercial, flanqueado por un porche envolvente con mesas pintadas de blanco adornadas con macetas de flores. La mano de Harry tocó rítmicamente en la puerta principal, haciendo que se abriera para revelar su destino. Lilicia Terry. Era un pequeño café pintoresco que solo servía desayuno y almuerzo, pero ocupaba un lugar especial en el corazón de Harry, ya que lleva el nombre de su madre, Lily Evans.
Cuando se acercaron al restaurante, el aroma tentador de los pasteles frescos y los alimentos para el desayuno llenó el aire. Harry orgullosamente le informó a Daphne que había ordenado su desayuno con anticipación, sabiendo que ella sabe perfectamente. Daphne no pudo evitar sonreír ante la consideración de Harry, a pesar de sentirse culpable por llegar tarde. Una vez dentro, se establecieron en una pequeña mesa cerca de la ventana, con vistas a la bulliciosa calle. Podía recordar la primera vez que ella y Harry habían comido allí juntos. Habían cenado allí el día anterior junto con el compañero de Harry Auror, y él la había llevado de regreso al día siguiente para el desayuno. Como Harry había servido la comida durante lo que ella consideraba su primera cita, le había contado a Daphne sobre el descubrimiento del diario de su madre en la bóveda principal de la familia Potter, y cómo era algo a lo que solo había obtenido acceso después de tratar con el banco después de la guerra. Había explicado que su madre no solo había sido experta en encantos y pociones, sino que también le apasionaba hornear. Le mostró a Daphne una página del diario donde Lily había escrito sobre su amor por hacer pasteles y postres. A pesar de no tener mucho entrenamiento formal, el talento y el amor de Lily por la cocción brillaron en sus creaciones. Así que, como homenaje a ella, decidió abrir el café bajo una compañía fantasma que había fundado, y desde que había sido uno de los secretos mejor guardados de Diagon Alley. Después de todo, si todos en el mundo supieran que Harry Potter era dueño de un restaurante, no habría ninguna posibilidad en el mundo de que pudiera mantener el café como el pequeño restaurante amable, pintoresco y tranquilo que imaginaba. Pequeño restaurante pintoresco y tranquilo que imaginó. Pequeño restaurante pintoresco y tranquilo que imaginó. Daphne no pudo evitar sentirse encantada con la historia, imaginando a Lily Potter como una niña horneando con su madre durante las vacaciones lejos de Hogwarts. Fueron momentos como estos que la hicieron agradecida por la compañía de Harry, y por la calidez y el amor que irradiaba de Lily a Terry. Harry se acercó para tomar la mano de Daphne en la suya. «¿Sabes? Estaba pensando en ese día que vinimos aquí juntos por primera vez», dijo, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. El corazón de Daphne revoloteó ante su toque. «Sí, lo recuerdo. Tú también ordenaste lo mismo para mí, ¿no?», ella respondió, devolviendo su sonrisa. Harry se rió entre dientes. «Por supuesto. Te conozco demasiado bien». Su sonrisa era algo pequeño, pero estaba allí, sin embargo, un breve destello de luz antes de que desapareciera en las sombras. Daphne miró hacia la mesa, con las manos inquietas con la servilleta. «Lo siento por principios de esta semana, Harry. Estaba haciendo mi trabajo», dijo, su voz llena de remordimiento. Harry no quería que se sintiera culpable, así que habló. «No tienes que disculparte, Daph. Eres un profesional, y entiendo que», dijo, sus palabras son un bálsamo relajante para su alma perturbada. La conocía lo suficiente como para darse cuenta de que Daphne siempre se sentía mal cuando tenía que atacar el departamento de Auror. Era un rasgo que él admiraba en ella, pero también uno que deseaba que ella no tuviera. «Pero aún así», comenzó, su voz se apagó. «Hiciste lo que tenías que hacer». «No me involucraré porque no es mi lugar hacerlo», dijo Harry con firmeza. Sabía que su jefe también estaba furioso, porque la redada había resultado en la confiscación de muchas pruebas, que se utilizarían en una audiencia disciplinaria. Ead Auror Roberts también estaba enojado por eso, casi lanzó un pisapapeles a través de la cabeza de Jefferson. «Todos los aurores que trabajan en esa sala van a ser castigados. Se merecen lo que les viene». La pereza y la incompetencia de esos aurores es asombrosa. Daphne hirvió de disgusto, su voz mezclada con veneno. La cantidad de evidencia que no estaba etiquetada o faltaba es increíble. Ahora tendremos que investigar 15 convicciones diferentes. Harry vio cómo la expresión de Daphne se oscurecía con cada palabra. No pudo evitar sentir una punzada de simpatía por ella. Sabía cuánto le importaba su trabajo, y ver los errores descuidados de sus colegas debe haber sido difícil. «Revisé la habitación de tu escuadrón, por cierto. Está limpio», continuó Daphne, su tono un poco más tranquilo ahora. «Pero es posible que desee consultar la oficina a su lado». «Es realmente malo», agregó, estremecerse ante el recuerdo. Su comida llegó, y la atención de Daphne se desvió momentáneamente mientras buscaba en su bolso. Harry notó la mirada dolorosa en su rostro y le preguntó, «¿Hay algo mal?» «Oh no, parece que he olvidado mis galeones», dijo Daphne, con el rostro lleno de arrepentimiento. Harry le tranquilizó, «Aquí en este establecimiento, cenamos gratis, mi querida Daphne. Después de todo, soy dueño del lugar». Daphne protestó, «Sin embargo, todavía no me queda bien que me estés tratando, especialmente cuando aún no estamos casados».
Pero pronto, querida, serás mi esposa, y este lugar también será tuyo, dijo Harry, tratando de aligerar el estado de ánimo. El negocio es un negocio, Harry. Todavía no me gusta reducir sus ganancias así, replicó Daphne. Comamos, sugirió Harry, mostrando una sonrisa. Ya no quería discutir. Daphne hizo pucheros pero cedió, y comenzaron a cenar juntos. Harry había elegido una deliciosa variedad para Daphne, panqueques espolvoreados con azúcar en polvo y jarabe de arce, junto con helados y bayas, mientras que optó por un desayuno inglés completo. Los dos comieron en silencio por un tiempo antes de que Daphne finalmente abordara el tema que se suponía que debían discutir esa mañana. Cuando Daphne se sentó frente a Harry, una ligera brisa se deslizó por la ventana y crujió las cortinas, proyectando sombras en sus rostros. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos conociendo a los de Harry. ¿Has contactado con el organizador de la boda que decidimos contratar para nuestro gran día? La voz de Daphne era suave, pero mezclada con un tinte de ansiedad. Harry hizo una pausa, su tenedor flotando sobre su plato de comida. Se tragó el bocado de pollo que había estado masticando, luego se limpió la boca con una servilleta antes de responder. Sí, lo he hecho, la voz de Harry era profunda, sus palabras medidas. Confirmaron que nuestra fecha preferida está disponible, y ya he pagado la tarifa de reserva. Se encogió de hombros, como si la tarea hubiera sido simple. Daphne sintió un levantamiento de pesas de sus hombros, y dejó escapar un suspiro de alivio. Mi madre me ha estado molestando al respecto incesantemente, confió. Y no sabría qué decir si no lo hubieras cuidado. Me alegro de no tener que evadir más sus preguntas, dijo, una sonrisa iluminando su rostro. Harry no pudo evitar reírse del comportamiento único de su novio. A veces me pregunto quién es el que se va a casar. Mi madre parece ser el estrés y la planificación más que los dos, Daphne murmuró, rodeando los ojos con frustración. Harry escuchó atentamente, sin atreverse a interrumpirla. Sabía que Daphne solo quería ser escuchada. Pero en medio de su diatriba, captó un movimiento sospechoso de alguien en su visión periférica. Rápidamente desvió su atención a la figura y comenzó a rastrear sus movimientos, ya no escuchaba la diatriba de Daphne. Su corazón latía en su pecho mientras observaba a la persona entrar y salir de las sombras, su identidad envuelta en misterio. Al darse cuenta de que Harry había dejado de escucharla, Daphne siguió su línea de visión con una ceja surcada. Sin embargo, había olvidado sus gafas y no podía ver lo que Harry estaba mirando con claridad. A pesar de sus intentos de enfocar su visión, no pudo discernir nada. ¿Qué estás mirando? Ella exigió con impaciencia, pero Harry solo le dio una respuesta vaga que la irritó aún más. Tenía que protegerla, y aún no podía dejarla entrar en sus sospechas. Harry, exclamó, su voz se elevó en frustración. Oh, lo siento mucho, Daphne. Tengo que irme. Harry le dio a Daphne una mirada de disculpa antes de salir corriendo para perseguir a la persona que había estado observando. Su corazón corrió mientras navegaba por la concurrida calle, decidido a alcanzar a la misteriosa figura. Daphne observó en silencio atónito cuando Harry se fue, pero rápidamente recuperó la compostura y lo persiguió, su corazón latía más rápido con cada momento que pasaba. No es tan fácil sacudirme, Harry, exclamó irritablemente, haciendo que Harry se estremeciera. Daphne estaba decidida a mantenerse al día con Harry, sus pasos golpeando el pavimento con feroz determinación. Su espíritu ardiente ardía como una llama salvaje, y Harry sabía que era inútil tratar de convencerla de lo contrario. Debería haber sabido que una vez que Daphne se había propuesto algo, no había forma de detenerla. Fácil allí, Daphne. Concéntrese y quédese cerca de mí, ordenó, mirando por encima del hombro para asegurarse de que no los siguieran. No queremos llamar la atención sobre nosotros mismos. ¿A quién buscamos y por qué? Preguntó Daphne, su frente surcó de confusión. Harry sacudió la cabeza, maldiciéndose silenciosamente por no darle más información antes. Harry parece haber olvidado cuál es mi trabajo, todavía estaba molesta con Harry momentáneamente. Ella también estaba en el túnel, después de todo. Mira allí. Mira a ese tipo alto con la bufanda verde y la nariz torcida. Saliendo de la tienda de calderos. Harry susurró, sutilmente asintiendo con la cabeza en dirección al hombre. ¿Sabes sobre el caso de bombardeo? Lo he visto acechando alrededor de 4 de las escenas del crimen durante las investigaciones, y ahora se dirige hacia Ollivanders con un gran saco negro. Hemos estado tratando de localizarlo durante meses. Ella sabía con qué caso está lidiando.
Unos días antes, le había contado sin rodeos a todo el equipo de IA sobre el progreso que habían logrado hasta ahora durante la inspección mientras los guiaba por la sala de pruebas y los archivos de casos para demostrar que todo estaba donde debería estar. El caso de bombardeo, Daphne hubiera preferido que estuviera en el caso del asesino en serie sobre este, al menos tenía algunas pistas reales a seguir. Los dos casos parecían interminables, como una red enredada que había atrapado a todo el mundo mago en su agarre. Los bombardeos comenzaron con explosiones de baja intensidad, sin dejar víctimas, sino que propagaron el miedo y el pánico a su paso. Pero la situación se había intensificado rápidamente, y ahora hubo dos grandes explosiones que se cobraron la vida de varias brujas, magos e incluso algunos muggles inocentes. El caso del asesino en serie no fue menos espantoso, con un rastro de cuerpos a su paso. Había comenzado con el asesinato de un jefe del hijo del departamento, y desde entonces, se había cobrado la vida de dos recién graduados de Hogwarts y un dueño de una tienda en Hogsmeade. El modus operandi del asesino era escalofriantemente consistente. Se cortó la garganta de cada víctima y su cuerpo se incendió cuando fue tocado por expertos forenses, sin dejar nada atrás para la investigación. Cada pista parecía terminar en un callejón sin salida, pero al menos había conexiones entre las víctimas, a diferencia de los bombardeos aleatorios y aparentemente desconectados que habían estado volviendo loco a Harry en sus intentos de resolver. Pero Harry y Daphne no fueron los que se rindieron fácilmente. Continuaron por el callejón con poca luz, sus varitas dibujadas y sus sentidos alertas. Podían escuchar los pasos del hombre resonando por el callejón, el sonido de su respiración irregular se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. «Deténgase allí, señor», dijo Harry firmemente, señalando su varita en el pecho del hombre. El hombre se rió, sus ojos se lanzaron de un lado a otro mientras movía la bolsa sobre su hombro. El hombre, que había estado tratando de escabullirse desapercibido, se detuvo en seco con el sonido de la voz de Harry. Se volvió para enfrentarse al auror, con los ojos entrecerrados mientras dimensionaba a Harry. Después de un momento de tenso silencio, se rió entre dientes, un sonido bajo y burlón que puso los dientes de Daphne en el borde. «Ah, un auror», dijo, su voz goteando de respeto simulado. «Y Harry Potter, nada menos». Levantó las manos lentamente, su postura encorvada le dio una cualidad misteriosa y amenazante. Su cabello estaba atado en una cola de caballo grasienta y desigual, y sus dientes estaban amarillos y podridos. Sus ropas estaban harapientas y andrajosas, cosidas en lugares con puntos crudos y desiguales. Daphne se paró junto a Harry, su varita lista, sus ojos nunca abandonaron la cara del hombre. Sabía que esto no era un criminal ordinario, que había algo en él que no podía ponerle el dedo. «¿Cómo te llamas?», Harry ladró, su brazo de varita tensándose mientras fijaba al hombre con una mirada aguda. «¿Y qué hay en la bolsa?». La voz de su auror tenía una ventaja dominante, cortando el aire turbio de Knockturnalle como un cuchillo. Daphne no pudo evitar admirar a Harry cuando era así. Tenía una forma de tomar el control de una situación que era admirable e intimidante. «Es Weasley», dijo, su tono goteando de desdén. «Y soy un Squib». Antes de que Harry pudiera decir algo, el hombre metió la mano en su bolso y sacó un paquete grumoso y maloliente. El olor que emanaba de la bolsa era abrumador, causando que las fosas nasales de Harry estallaran de disgusto. «Dragón Doom», Harry murmuró en voz baja, maldiciendo su suerte. Había estado esperando algo más sustancial, algo que los llevaría más cerca de los magos oscuros que habían estado rastreando durante semanas. El hombre se burló de la reacción de Harry, su boca se torció en una sonrisa cruel. «¿Estoy llevando algo ilegal?». «Lo último que comprobé, Squib se les permite comprar una bolsa de mierda del boticario». Daphne se erizó ante la insolencia del hombre, pero Harry mantuvo la calma. Sabía que perder los estribos no les haría ningún bien. En cambio, arregló al hombre con una mirada dura. «Si llevas algo que pueda usarse para la magia oscura, entonces tengo todo el derecho de buscar en tu bolso», dijo Harry, con la voz fría y mesurada. El hombre se rió, un sonido agudo y amargo que rayó sobre los nervios de Daphne. «Magia oscura, como si. A ustedes, magos, les encanta presumir y acosarnos. Si quieres arrestarme, necesitarás pruebas», Harry Potter, escupió, echando una mirada desdeñosa en su dirección. «Y la última vez que lo comprobé, el estiércol de dragón no estaba en la lista de sustancias prohibidas». Con eso, el hombre colgó la bolsa sobre su hombro y se dirigió a las sombras de Knockturnalle. Harry lo vio irse, su mente corriendo de frustración.
Parecía que siempre estaban golpeando callejones sin salida, en este caso, siempre persiguiendo sombras y nunca encontrando nada concreto. No hemos terminado aquí. No te he dicho que te vayas, repitió Harry, con su voz baja y firme. Sus ojos se clavaron en los del sospechoso, desafiándolo a hacer un movimiento. Daphne estaba de pie, lista para entrar en acción en cualquier momento. La cara del hombre contorsionada de ira, su ira tan espesa que era casi palpable. Ustedes son tan tercos. Solo porque tienes poderes mágicos. Gruñó, sus puños apretados con fuerza. Daphne sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral. Había visto a Harry en muchas situaciones peligrosas antes, pero algo sobre este sospechoso la inquietaba. Parecía irradiar una energía malévola que hacía que su piel se arrastrara. ¿Qué sabes sobre los recientes bombardeos? Harry cortó la persecución, con los ojos fijos en la cara del hombre. El sospechoso se burló, con los labios rizados en una sonrisa burlona. ¿Por qué me preguntas? Apenas soy capaz de volar nada sin magia, razonó, como si simplemente los estuviera humorizando. Pero Harry no fue engañado por las evasiones del hombre. Se acercó, su varita se mantuvo firme en su mano. Daphne reflejó sus movimientos, sus ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier signo de problemas. Sé que sabes algo, dijo Harry con calma, con su voz con una ventaja acerada. Te vi en múltiples escenas del crimen, y cada vez que tratamos de interrogarte, siempre corres hacia el Mugle de Londres. El rostro del hombre se retorció en una mezcla de odio y miedo. Debes estar equivocado, dijo evasivamente, con los ojos parpadeando de lado a lado como si buscara una ruta de escape. Pero Harry era implacable. A medida que se acercaba aún más, notó un extraño tatuaje en la muñeca del hombre, un diseño en forma de caja que parecía extrañamente familiar. Bonito tatuaje, comentó Harry, con los ojos fijos en el diseño. ¿Dónde te hiciste un tatuaje así? El hombre inmediatamente apartó la mano, sus ojos se lanzaron nerviosos. Ninguno de tus negocios. Escupió, su tono defensivo. El corazón de Harry corrió cuando se dio cuenta del significado del tatuaje. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Su mente corrió mientras trataba de dar sentido a las pistas. Podría ser asunto mío si resulta ser el bombardero, respondió Harry firmemente, su varita lista. Ahora dinos lo que sabes. Sus ojos se metieron en los del sospechoso, desafiándolo a resistir. No sé nada, acabo de comprar un poco de fertilizante, repitió Weasley, su voz era un gemido agudo de miedo que irritaba los nervios de Harry. Miró al hombre con disgusto, notando cómo el sudor brillaba en su frente y cómo sus ojos se movían por la habitación como un animal atrapado. Algo sobre la declaración de Weasley provocó un recuerdo, pero quedó fuera del alcance. La mente de Harry corrió mientras intentaba recordar un programa de True Crime que había visto con Daphne sobre un devastador bombardeo en Estados Unidos a mediados de los 90. Algo sobre la composición química de la bomba. Los pensamientos de Harry fueron interrumpidos por un recuerdo repentino que no le vino a la mente. Fue una declaración de un testigo de uno de los ataques, una mujer que había sobrevivido a la explosión. Ella había dicho que el aire olía mal, como azufre ardiente y carne en descomposición, el olor a estiércol de dragón. Harry se estremeció ante la idea de un olor tan horrible y los pelos en la parte posterior de su cuello se pusieron de punta. ¿Quién le indicó que comprara el fertilizante, y para qué era? Harry exigió, agarrando a Weasley por su collar. Podía sentir el pulso del hombre corriendo bajo la punta de sus dedos, y se preguntaba si estaba a punto de tener un ataque al corazón. Daphne intervino, su mano en el brazo de Harry. Harry, por favor, cálmate, dijo suavemente, su voz como un bálsamo calmante para sus nervios deshilachados. No te lo diré. Ladrió locamente, con los ojos abultados de locura. Todos perecerán. Gran Bretaña será purgada de magos y brujas. ¡Viva los Skrulls! Este es el precio que pagarás por tu opresión. Los ojos de Daphne se ensancharon de horror a medida que las delirantes divagaciones de Weasley se volvieron más siniestras. Harry sintió una oleada de ira y frustración cuando se dio cuenta de que Weasley no iba a cooperar. En un ataque de ira, empujó a Weasley al suelo, con su varita en la mano. Harry, llevémoslo al ministerio. Solucionaremos esto con una orden judicial adecuada, sugirió Daphne, asintiendo con seguridad. Vendrás con nosotros al ministerio para un mayor interrogatorio, declaró Harry firmemente, con los ojos aburridos en Weasley. No dejaré que me captures. Weasley se puso de pie, jugando con algo en el bolsillo. A pesar de los esfuerzos de Harry para detenerlo, Weasley logró palmar un pequeño vial de un líquido ámbar y dejarlo caer en la bolsa de fertilizante.
El corazón de Harry corrió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Intentó lanzar un hechizo para desarmar a Weasley, pero ya era demasiado tarde. Daphne rápidamente lanzó un Patronus para reportar el arresto al ministerio, pero antes de que el mensaje pudiera ser enviado, Weasley se burló de ellos con una amenaza final. Nunca seré subyugado por ti y tu inmundicia. Los llevaré a todos conmigo. Con una risa maníaca final, miró la bolsa de estiércol, que ahora brillaba una naranja peligrosa. El saco de arpillera comenzó a fumar cuando el líquido en el vial desencadenó una explosión masiva que sacudió el callejón Diagon. Harry instintivamente protegió a Daphne, pero la explosión fue demasiado cercana, y ambos fueron arrojados de sus pies. El sonido de la explosión resonó a través del callejón, rompiendo ventanas y enviando escombros volando en todas las direcciones. Harry sintió un dolor punzante en su costado y supo que había sido golpeado por algo mientras él y Daphne se levantaban de sus pies cuando una bola de fuego masiva los envolvió. Las secuelas de la explosión fueron catastróficas. Los cuerpos de Harry y Daphne fueron destrozados, su sangre y carne se dispersaron por la vía mágica que alguna vez fue bulliciosa. A medida que el humo se despejaba, la horrible escena apareció a la vista. Casi una docena de espectadores inocentes yacían muertos a moribundos, sus cuerpos destrozados más allá del reconocimiento. El aroma del estiércol de dragón permaneció en el aire, un claro recordatorio del acto atroz que acababa de desarrollarse. Pero algo extraño sucedió en medio del caos. Mientras la explosión sacudió el callejón, un objeto olvidado dentro del bolso de Daphne fue arrojado y destrozado por el impacto. Era un giro de tiempo medio reparado, un poderoso artefacto que había sido escondido ilegalmente en el cubículo de un empleado del Departamento de Misterios. Daphne lo había descubierto durante su semana exhaustiva y había planeado devolverlo al ministerio, pero se había pasado por alto cuando su semana de agotamiento finalmente terminó con su casi desmayo antes de llegar al flow. El impacto de la onda expansiva estalló en el cristal, enviando a las arenas del tiempo volando mientras sus almas, sin que nadie lo supiera, fueron transportadas en el tiempo hasta el año 1995, hasta el momento en que los tatuajes en la muñeca del bombardero se entintaron por primera vez. Capítulo 2. Daphne Greengrass se despertó con una sensación que se deslizó por sus venas como una fuerza serpentina, enrollándose alrededor de su ser. Era un sentimiento desconocido, uno que nunca había experimentado antes. Su cuerpo se sentía renovado, rejuvenecido e inexplicablemente entero, como si hubiera renacido. Se frotó los ojos, desorientada y miró por la ventana, entrecerrando los ojos contra la luz del sol que fluía a través de las cortinas como mil espadas ardientes. ¿Alguna vez había abierto las cortinas tan anchas? Mientras se levantaba de su cama, una extraña sensación se asentó sobre ella como un enjambre de insectos mordedores. Algo andaba mal. Su habitación parecía diferente, de alguna manera. El aire sabía, como un perfume rancio que permanecía en los rincones mohosos de una mansión abandonada. Frunció el ceño y escaneó la habitación, asimilando los detalles con buen ojo. Donde una vez estuvo su estantería, un armario blanco de porcelana se alzaba como una aparición fantasmal. Las mariposas revoloteaban por su longitud, sus alas pintadas con vivos tonos de azul y oro, haciendo un giro de nudo en el estómago de Daphne. Las paredes ya no eran un tono crema claro, sino que estaban empapadas en un púrpura real brillante que hacía que Daphne se estremeciera con su intensidad discordante. Su cabeza se retorció alrededor de la habitación, solo para detenerse muerta en seco cuando un póster la llamó la atención. El cartel. Era su prometido, que parecía mucho más joven, volando sobre una escoba como un temerario, sus túnicas rojas Gryffindor revoloteando en el viento como una bandada de pájaros ardientes, sus ojos esmeralda fijados en el pequeño soplón dorado. Un rubor se deslizó sobre su cara como un incendio forestal, quemando sus mejillas. Podría haber jurado que había destruido el cartel antes de que Harry visitara su casa por primera vez. Su corazón se calmó, como un pájaro atrapado en la trampa de un cazador. Esta era su habitación, sin duda. Ella había vivido aquí durante varios años, pero no recientemente. Un escalofrío se deslizó por su columna vertebral, haciéndola temblar. ¿Qué le había pasado? ¿Y dónde estaba ella ahora? Un diluvio de recuerdos del día anterior inundó la mente de Daphne como una tormenta torrencial, y su corazón corrió como un semental salvaje mientras recordaba la misión con Harry. Habían estado rastreando a un sospechoso peligroso que había disparado una bomba suicida, y ambos habían perecido en la explosión. El dolor y el horror de ese momento persistieron como una herida supurante, royendo su alma.
Entonces, ¿cómo estaba ella aquí, en su habitación en Greengrass Manor, ilesa y viva? Era una pregunta que desafiaba toda lógica y razón, un misterio que la enfriaba hasta los huesos. Daphne rápidamente se dirigió a su vestidor, con la esperanza de encontrar algunas respuestas en el espejo encantado que guardaba allí. Cuando se acercó al espejo, un jadeo escapó de sus labios. El reflejo que la miraba era casi irreconocible. Parecía más joven, como si el tiempo se hubiera invertido y la hubiera llevado de vuelta a una época en la que era solo una niña en la cúspide de la feminidad. Su marco, una vez tonificado, esculpido por años de intenso ejercicio con su prometido, ya no estaba. Los músculos definidos en sus piernas y estómago casi habían desaparecido, dejando una suavidad que había olvidado por mucho tiempo. Y luego estaba su altura. Casi 5 centímetros habían desaparecido, dejándola sintiéndose pequeña y vulnerable. Se fue el ligero bronceado que había trabajado tan duro para adquirir a lo largo de los años, reemplazado por una tez casi de porcelana que una vez había considerado una maldición. Su cabello rubio era más largo de lo que normalmente lo usaba, cayendo en cascada por encima de sus hombros y arrastrándose sobre su pecho más pequeño. Era como mirar a un fantasma de sí misma, un recuerdo que había sido encerrado en los rincones más profundos de su mente. Pero ahora estaba de vuelta, mirándola con ojos inquietantemente familiares y una tez pálida. No podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Que esto no era solo un truco de la luz o un fallo temporal en la realidad. ¿Cómo? Lo que ella se fue, su mente tambaleándose como un carrusel roto. No puede ser verdad, ¿estoy en el pasado? Murmuró para sí misma, tratando frenéticamente de dar sentido a la situación. Luego recordó el objeto que había descubierto en el trabajo, el cambio de hora que había confiscado por haber sido almacenado incorrectamente. Mierda, nunca lo saqué de mi bolso. Pero no es así como funcionan los convertidores de tiempo. Por instinto, su mano se fue a su lado, buscando su bolso, donde debería haber estado el cambio de hora, antes de darse cuenta en su reflejo de que su atuendo era un par de pantalones de chándal y una camiseta que recordaba vívidamente como una de ella trajes favoritos de sus años escolares. Se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza floreciendo como una flor venenosa en su cráneo. Antes de que pudiera procesar más, la voz de su madre interrumpió sus pensamientos, y se volvió para ver a su madre parada en la puerta. Se detuvo sin palabras ante la vista frente a ella, incapaz de creer en sus propios ojos. Un torrente de emociones golpeó en su corazón mientras estaba petrificada ante el rostro del ángulo de una mujer antes que ella, y le tomó todo su control emocional no estallar en lágrimas. Los hilos de platino del cabello de su madre brillaban bajo el sol en cascada a través de la habitación, las sutiles rayas grises que habían atravesado sus mechones casi invisibles en el brillo casi plateado de su cabello. Sus ojos, un tono gris tormentoso, brillaban con lágrimas sin derramar que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Mientras que su padre le había transmitido sus llamativos ojos de zafiro azul, los de su madre siempre habían sido más tenues y gris tormenta, pero no menos fascinantes. Y luego estaban sus figuras. En el futuro, el cuerpo deportivo, tonificado y curvilíneo de Daphne estaba muy lejos del marco alto, pequeño y tetórico de su madre. Mientras tomaba la apariencia de su madre, Daphne notó las tenues líneas grabadas en su piel. El contraste con la última vez que se vieron fue marcado. En aquel entonces, la guerra había dejado su huella en su madre, grabando líneas de preocupación y miedo en su rostro. Pero ahora, fue algo completamente diferente lo que le causó tanto dolor. A pesar de su aspecto juvenil, los ojos de su madre estaban llenos de una tristeza que Daphne nunca había visto antes. Pero al ver a Daphne levantarse, el alivio inundó la cara de su madre como un amanecer rompiendo las nubes de tormenta cuando vio que Daphne estaba ilesa. La habitación se sentía como una trampa, sofocándola con su extrañeza, y Daphne anhelaba escapar de su agarre claustrofóbico. La voz de Daphne salió como un suave susurro, como si tuviera miedo de perturbar el grueso manto de silencio que envolvía la habitación. «Buenos días, madre», dijo débilmente, sintiéndose como un niño de nuevo, incapaz de encontrar una mejor respuesta. La cara de su madre se iluminó como un girasol, un alivio inundando sus rasgos como una ola que se estrelló contra la orilla. Pero debajo de la superficie, había un indicio de preocupación, una sensación persistente que se negaba a ser ignorada. «Daphne, estás despierta», su madre exclamó, sus palabras goteando de emoción. Se movió hacia su hija como un huracán, con los brazos abiertos, lista para abrazarla. Daphne frunció el ceño, notando el tono inusual en la voz de su madre.
Era como si algo terrible hubiera sucedido, algo que su madre estaba tratando de ocultar. Yo soy, respondió Daphne, sus palabras lentas y cautelosas, como una tortuga sacando su cabeza de su caparazón. El abrazo de su madre era como un vicio, exprimiendo el aire de sus pulmones, dejándola sin aliento. Se sentía como si se estuviera ahogando, sofocándose en un mar de emoción. ¿Estás bien, mamá? Daphne preguntó, con las yemas de los dedos trazando el lugar donde había descansado la mano de su madre. Fue un gesto extraño, uno que nunca había presenciado antes. Los ojos de su madre estaban enrojecidos, lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Debería ser yo quien te pregunte qué, corrigió su madre, su voz temblando de emoción. Se sentó junto a la cama de Daphne, su cuerpo vibraba con una energía que era difícil de ignorar. ¿Cómo te sientes? Casi me das un ataque al corazón. Por favor, nunca me asustes así otra vez. Su tono regañador se suavizó en uno de tristeza, sus palabras como un cuchillo retorciéndose en el corazón de Daphne. No estoy lista para perderte, sollozó, sus lágrimas como pequeños diamantes, brillando en la luz. Daphne estaba congelada en su lugar, mirando a su madre con incredulidad. ¿Qué había pasado para hacer que su madre estuviera tan angustiada? Era diferente a ella ser tan emocionalmente vulnerable. La habitación era sofocante, como una pequeña caja sin salida. El aire era espeso de tensión, como una cuerda estirada, lista para romperse. Finalmente, Daphne se obligó a sentarse al borde de la cama, como un soldado frente al enemigo. No voy a ir a ningún lado, mamá, tranquilizó a su madre con una sonrisa alegre, aunque la incertidumbre roía su interior. Ver. Estoy bien. Su mano encontró la de su madre, apretándola suavemente, como un salvavidas en un mar tormentoso. El corazón de Daphne corrió mientras veía a su madre llorar incontrolablemente. Las lágrimas fluyeron como un río furioso, amenazando con ahogarlos a ambos. Ella investigó tentativamente, tratando de dar sentido a la angustia de su madre. Era como si algo catastrófico hubiera sucedido, y Daphne se preparó para lo peor. ¿Qué demonios pasó, madre? Ella exigió, el miedo y la confusión evidente en su voz. El silencio se extendía, roto solo por la respiración irregular de su madre mientras luchaba por contener sus emociones. Fue como una pesadilla, mi querida Daphne, comenzó su madre, su voz temblando. ¿No recuerdas lo que pasó anoche? Daphne sacudió la cabeza, el recuerdo esquivo. Su mente se tambaleó con las posibilidades. ¿Había sido maldecida, envenenada o peor? La incertidumbre le roía el interior, amenazando con consumirla. ¿Lo que me pasó, madre? Daphne suplicó en silencio, esperando respuestas. Pero la respuesta de su madre fue tan aterradora como inesperada. La noche pasada, querida, estabas gravemente enferma. Tu padre estaba en un estado de pánico, y Astoria lloraba histéricamente. Hizo una pausa y puso una mano en la pierna de su hija. Teníamos miedo de perderte, reveló, su voz llena de tristeza. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Daphne. El corazón de Daphne acechó cuando las palabras de su madre se hundieron. Gravemente enfermo. La frase resonó en su mente como una sentencia de muerte, y sintió un escalofrío arrastrarse por su columna vertebral. Los eventos de la noche anterior fueron un desenfoque, como si parte de su cerebro supiera que era cierto, pero algo profundo en su alma gritó que no lo era, como un rompecabezas inconexo con ninguna de las piezas dispuestas a encajar. Las lágrimas de su madre habían disminuido, pero sus ojos estaban rojos e hinchados, y su voz temblaba mientras continuaba. Estabas ardiendo de fiebre, mi amor. Tu cuerpo estaba sacudido por convulsiones, y no podíamos hacer nada para aliviar tu sufrimiento. La mente de Daphne corrió, tratando de comprender lo que decía su madre. No podía recordar sentirse enferma, pero la evidencia era innegable. Buscó en su cuerpo cualquier signo persistente de enfermedad, pero todo lo que encontró fue un dolor sordo en su cabeza. ¿Cuánto tiempo estuve así? Preguntó Daphne, su voz apenas por encima de un susurro. Casi toda la noche, querida, respondió su madre, un toque de alivio en su voz. Pero entonces, justo antes del amanecer, de repente te quedaste quieto. Era como si alguna fuerza invisible hubiera drenado la enfermedad de tu cuerpo, dejándote débil pero vivo. Daphne se estremeció ante la imagen mental. ¿A qué tipo de magia había sido sometida? Ella abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Las palabras de su madre le habían quitado el aliento, dejándola jadeando por aire. Me alegro de que todavía estés con nosotros, continuó su madre, tomando la mano de Daphne en la suya.
Te amamos, Daphne. Nunca olvides eso. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Preguntó su madre, su preocupación grabada en su rostro. Estoy segura, madre, rompió Daphne, frustración atando sus palabras. ¿Estaría sentado aquí hablando contigo si no lo estuviera? El corazón de Daphne se sumergió en una caída libre en las noticias, el peso de la situación se derrumbó sobre ella como una tonelada de ladrillos. Pero a pesar de la gravedad de la situación, no pudo evitar sentirse extrañamente separada, como si estuviera viendo la escena desde detrás de un grueso cristal. Antes de que su madre pudiera dar más explicaciones, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y su padre irrumpió, arrastrando a un hombre de aspecto desaliñado detrás de él. La ropa del curandero estaba arrugada y manchada con lo que parecía sangre seca, y sus ojos estaban hundidos y bordeados de ojeras. Daphne no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo habían estado despiertos y qué horrores se habían visto obligados a soportar. Daphne. La voz de su padre era ronca, con los ojos saltando de sus cuencas mientras miraba a la vista delante de él. Pero cómo, Yue, se fue, sin palabras mientras miraba a su hija, que ahora estaba sentada erguida y charlando como si nada hubiera pasado. Daphne podía sentir la tensión en la habitación aumentando una muesca, y sabía que alguien tendría que explicar las cosas pronto. Padre, dijo, su voz constante a pesar de las emociones tumultuosas que se arremolinaban dentro de ella. Con suerte, pronto podría reunir las respuestas que necesitaba. La mente de Daphne era una tempestad, la tormenta de sus pensamientos azotando la orilla de su conciencia. Trató de reconstruir los eventos que la habían llevado a este momento, a este cuerpo. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, de la que no podía despertarse. El sanador le había dicho que estaba en perfectas condiciones, y sus palabras le dieron un alivio a su psique, pero Daphne pudo ver la preocupación grabada en los rostros de sus padres. Ella no podía culparlos. Ver a su hijo en tal estado estaba obligado a enviar incluso a las almas más valientes a una espiral de preocupación. El sanador había sido un regalo del cielo, y su ayuda le había permitido recuperarse. Necesitaba saber el año, comprender el paisaje de este mundo alienígena. Llamó a Jo, su hogar, y le imploró que trajera el periódico, temiendo la confirmación de lo que ya sospechaba. Mientras leía los titulares, su sangre comenzó a hervir. Los medios fueron implacables en su búsqueda de Harry, decididos a pintarlo como un mentiroso. Daphne sintió la necesidad de destruir el papel, arremeter contra la injusticia de todo. Pero ella se contuvo, recordando que el profeta había manchado a Harry y Dumbledore durante unos años atrás en el día, así que los titulares no ayudaron a reducirlo mucho más de lo que ella podía determinar por su entorno. Centrándose en por qué había pedido el periódico en primer lugar, continuó. Mientras revisaba las páginas, su corazón se hundió. Fue el año en que Harry y Dumbledore habían sido acusados de mentir sobre el regreso de Voldemort. Daphne maldijo en voz baja, su frustración hirviendo. Sabía que iba a ser un año difícil, uno que pondría a prueba su determinación, pero estaba decidida a hacer todo lo posible para ayudar a Harry. Daphne se derrumbó en el suelo de su armario, el peso de sus pensamientos presionándola. «Oh Harry», susurró a la oscuridad, «¿en qué nos hemos metido?». El comedor, un espacio estrecho y sombrío dentro de la morada de Sirius, parecía tragarse los susurros de los reunidos. Harry se sentó en un silencio incómodo, sus nervios se deshilacharon mientras velas parpadeantes proyectaban largas y amenazantes sombras en sus rostros. La hora tardía solo se sumó a la tensión de montaje, y la oscuridad exterior presionó contra las ventanas como una fuerza malévola. El aire estaba lleno del aroma del miedo y la incertidumbre, sofocándose en su intensidad, mientras discutían su próximo movimiento en la guerra contra el Señor Oscuro, Voldemort. Sirius habló gravemente, su voz un bajo estruendo que reverberó en las paredes. Parece que a la reunión en el ministerio asistirán todos los miembros de la Wizengamot. La frente de Harry se arrugó en confusión mientras exclamaba, no entiendo. ¿Qué quiere el Ministerio de Magia de mí? Sirius se encogió de hombros despreocupadamente, con el rostro oscurecido por las sombras danzantes. Lo descubrirás pronto, Harry, dijo, su voz es un susurro. Pero echa un vistazo a esto. Mocionándose a Shacklebolt, le pasó un periódico a Harry. De mala gana, Shacklebolt entregó el periódico, y Harry se lo arrebató aturdido. Mientras examinaba los titulares calumniosos sobre sí mismo y Dumbledore, sus ojos se abrieron en estado de shock. Las acusaciones fueron viles, sus implicaciones condenatorias. También atacó a Dumbledore. Harry escuchó a los demás murmurando en tonos silenciosos detrás de él mientras leía el periódico con disgusto.
El ministro de magia, Cornelius Fudge, está usando todos sus poderes para silenciar a aquellos que creen que el señor oscuro ha regresado, continuó Sirius, su voz se está volviendo más seria. Tiene miedo de que Dumbledore busque su trabajo. ¿Por qué? Harry preguntó con incredulidad, su voz se elevaba. El periódico se sentía como un carbón caliente en sus manos, y casi lo arrojó a la chimenea si no se había retenido. Él piensa que Dumbledore es una amenaza, sonó Remus Lupin, su voz pesada y cansada, haciendo coincidir su rostro perfectamente. Eso es una locura. Nadie en su sano juicio creería, Harry protestó, pero fue cortado por Sirius, su voz baja y peligrosa. Exactamente. Fudge está loco de miedo. Las palabras de Sirius colgaban pesadas en el aire, su voz un bajo estruendo que resonaba en la habitación. El miedo nubla el juicio de la gente, Harry. La última vez que Voldemort estuvo en el poder, destruyó casi todo lo que apreciábamos. Y ahora que ha vuelto, me temo que el ministerio hará lo que sea necesario para evitar de enfrentar esta aterradora verdad. El corazón de Harry corrió mientras escuchaba a Sirius hablar, sus palabras pintando una imagen sombría de lo que estaba por venir. Creemos que Voldemort quiere reconstruir su ejército, dijo, con los ojos oscuros de preocupación. Hace 14 años, tenía muchos seguidores, no solo entre magos, sino todo tipo de criaturas oscuras. Harry jadeó, su mente acelerada de miedo. La idea de Voldemort con un ejército era un horror más allá de lo imaginable. Pero Sirius no había terminado. Actualmente está reclutando mucho, y haremos lo mismo. Pero eso no es todo lo que quiere, dudó Sirius, midieron sus palabras. Creemos que Voldemort puede estar detrás de algo. Moody gruñó amenazadoramente, pero Sirius no le hizo caso. Algo que no tenía en ese entonces, dijo, deliberadamente casual. La mente de Harry corrió con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Como un arma? Adivinó, su voz baja e incierta. Pero antes de que alguien pudiera responder, Molly Weasley intervino en su tono maternal dominante. Eso es suficiente. Sigue siendo un niño. Él no necesita ser molestado con esto, es una lucha por los adultos. Ella regañó, envolviendo sus brazos alrededor de Harry en un abrazo sofocante. Harry se erizó de irritación, su deseo de luchar ardiendo brillante dentro de él. Quería ser parte de la pelea, no mimado como un bebé. Bueno, exclamó, liberándose del abrazo de Molly. Quiero unirme. Si Voldemort levanta un ejército, quiero luchar contra él. Sus palabras colgaban pesadas en el aire, su resolución inquebrantable. La sonrisa de Sirius se extendió por su rostro, victoriosa en su suposición de que Harry querría unirse a la refriega. La tensión creció, y justo cuando las cosas estaban llegando a un punto de ebullición, Harry se desplomó de su asiento y golpeó violentamente en el suelo. La cacofonía de gritos resonó en toda la habitación, perforando el aire como 1000 cuchillos. Sirius saltó al lado de Harry, con los dedos agarrando al niño con fuerza mientras se retorcía en agonía. Fetch Pomfrey. Fetch Pomfrey. Aulló en pánico. Los músculos de su cara se contorsionaron de miedo, y luego agregó. Y consigue a Dumbledore. Ahora. Arthur Weasley entró en acción, lanzando polvo de flotador en la chimenea mientras pedía ayuda. El caos estalló a su alrededor, pero Sirius permaneció inquebrantable en su enfoque en Harry, orando con todas sus fuerzas para que el niño se recuperara. Los ojos de Harry se abalanzaron de terror, su mirada fijada vacíamente en el techo. Sintió como si su cuerpo hubiera sido incendiado, consumido por un dolor abrasador que se le arrancó la cicatriz. Era como si alguien le hubiera llevado un hacha al cráneo, dividiéndolo en dos. Se retorció y se retorció, su agonía se intensificó con cada momento que pasaba. Entonces, de una vez, el dolor comenzó a disminuir. La cicatriz de Harry se rompió, y la sangre espesa y viscosa salió de la herida. El olor era pútrido, como la podredumbre del cadáver y las aguas residuales, y Sirius amordazó mientras lo olía. Harry desató un grito penetrante antes de caer en la inconsciencia. ¿Lo que en el nombre del diablo está sucediendo? Sirius gritó, con los ojos bien abiertos de terror y confusión. Reunió la compostura y recogió a Harry en sus brazos, llevándolo a la habitación vacía más cercana, la misma que originalmente tenía la intención de ser los cuartos privados de Harry antes de que intervinieran los Weasley, sin escatimar ni una palabra para Molly. Ella exigió que Harry fuera llevado a la habitación que compartía con Ron. La atmósfera crujía de tensión y miedo, lo suficientemente gruesa como para cortar con un cuchillo. El corazón de Hermione tronó contra sus costillas, con lágrimas en la cara mientras lidiaba con el peso de los últimos minutos.
Ron se aferró a ella como un salvavidas, su abrazo lo suficientemente apretado como para dejar moretones. El comedor estaba lleno de caos cuando Harry se derrumbó, su cuerpo tembló incontrolablemente cuando golpeó el suelo. Hermione nunca se había sentido tan indefensa mientras veía a su mejor amiga convulsionarse, con los ojos rodando hacia atrás en la cabeza. Estoy seguro de que estará bien, murmuró Ron, con la voz hueca en el aire cargado. La respuesta de Hermione se ahogó, apenas por encima de un susurro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lo viste tú mismo, tenía que haber sido malo. Habían sido vagamente conscientes del wash de la activación del Flow, y Madame Pomfrey, seguida por el profesor Snape y Dumbledore, todos menos correr por las escaleras 3 a la vez con prisa para llegar a Harry, y lo siguieron poco después cuando el área se despejó. Cuando los dos llegaron al pasillo fuera de la habitación de Harry, los gritos sonaron cuando la voz de Sirius gruñó de ira cuando una fuerza invisible lo empujó hacia el pasillo donde Remus ya estaba parado cuando la puerta se cerró de golpe. Terceli, se acercaron y encontraron ojos con Remus, quien asintió con una sonrisa forzada. En silencio, tomaron la pared opuesta y se unieron a la vigilia. La tensión en el pasillo era palpable mientras esperaban noticias de la condición de Harry. Todos estaban nerviosos, inseguros de lo que le estaba sucediendo a su amigo. Hermione caminaba de un lado a otro fuera de la habitación, con las manos retorciéndose en el cabello mientras trataba de encontrar una solución. Ron se sentó cerca de ella en el suelo, sus ojos se cerraron en la puerta de la habitación como si estuviera dispuesto a abrirse. Aparentemente, estaba mágicamente cerrado, mientras Sirius hacía guardia a su lado como un perro feroz, con los ojos escaneando el pasillo afuera en busca de peligro. A su lado, Remus Lupin parecía tan nervioso, y también igualmente irritado. Se sintió como una eternidad antes de que la puerta se abriera, y los dos adultos se apresuraron antes de que alguien pudiera detenerlos, dejando atrás a los adolescentes. Cuando los dos hombres cruzaron el umbral, casi chocaron con el director, flanqueado por Snape y Madame Pomfrey. Una sensación de presentimiento se aferró al grupo cuando Sirius se apresuró a donde estaba Harry. Harry parecía tan pequeño y frágil, su piel anormalmente pálida contra las sábanas blancas. Madame Pomfrey estaba bulliciosa a su alrededor, revisando su pulso y ejecutando hechizos de diagnóstico. Sirius frunció el ceño al ver a Snape, su animosidad palpable en el aire. Remus murmuró algo en su oído, y respiró hondo antes de permitirles a regañadientes entrar en la habitación. Con una ola de varita de Snape, la puerta se cerró detrás de ellos con un ruido sordo rotundo, y Hermione y Ron se apresuraron hacia adelante, desesperados por escuchar lo que estaba sucediendo dentro. El aire estaba lleno de tensión, cada segundo se extendía como una eternidad mientras esperaban noticias de su amigo. Sirius Black estaba resuelto junto a la cama de Harry, su alto marco proyectaba una sombra protectora sobre el pequeño cuerpo de su ahijado. Sus ojos estaban fijos en la cara de Harry, cuidándolo con una determinación feroz que no podía ser influenciada. Incluso el gran Albus Dumbledore, el venerado líder del mundo mágico, no podía hacer que se moviera. No tenías derecho a hacerme dejar su lado, Albus. No tenías derecho a encerrarme fuera de esta habitación. Sirius gruñó, su voz baja y peligrosa. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada, cortando los comentarios rencorosos de Snape antes de que tuvieran la oportunidad de derramarse. Madame Pomfrey intervino, de pie al lado de Sirius como un soldado leal. Deje que el señor Black se quede a su lado, él es familia, suplicó, con los ojos llenos de lágrimas mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Lanzó una serie de hechizos sobre el cuerpo de Harry, buscando pistas sobre la causa de sus convulsiones. Dumbledore esperó pacientemente, con el corazón lleno de preocupación. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de los hechizos de Madame Pomfrey y la respiración laboriosa de Harry. El niño estaba acostado en una cama bastante espartana, su delgado cuerpo desgarrado por el dolor. Su rostro estaba retorcido en una mueca, su piel pálida y pegajosa, y su cuerpo pequeño y frágil, como un pájaro con un ala rota. Y todo el tiempo estuvo tan hasta como un cadáver, como si la vida hubiera drenado y el rigor mortis hubiera comenzado a aparecer. Los resultados de Madame Pomfrey no fueron concluyentes, dejando al grupo en un estado de incertidumbre ansiosa. Dumbledore dio un paso adelante, su varita lista mientras lanzaba una serie de encantos de detección sobre el cuerpo de Harry. Su rostro se hizo grave cuando detectó algo mal, una actividad desconocida dentro de la cicatriz de Harry. Sabía lo que esto significaba, y tenía miedo de la posibilidad desde que cierto niño de 12 años había salido de la cámara de secretos agarrando un diario y una espada.
Parece que Voldemort está tratando de invadir la mente de Harry, explicó Dumbledore a los espectadores preocupados. Su voz estaba tensa de miedo, su mente acelerada con las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Debemos actuar rápidamente para evitar más daños. Sirius fue el primero en hablar, su tono urgente y exigente. Dime la verdad, Albus, presionó. Siento que hay más cosas aquí de lo que nos estás diciendo, y algo me dice que sabes lo que es. Dumbledore dejó escapar un fuerte suspiro, con los hombros cayendo en la derrota. La cicatriz, estoy preocupado por eso, admitió, con los ojos traicionando sus miedos más profundos. ¿Harry alguna vez te contó sobre sus sueños de Voldemort? Sirius dudó un momento antes de asentir lentamente. Recuerdo sus cartas del año pasado. Algo sobre Voldemort, Wormtail, Crouch y una vieja mansión, dijo en voz baja, su voz mezclada con tristeza. Dumbledore se volvió hacia Snape, un destello de esperanza encendiéndose en sus ojos. Snape encontró su mirada con una resolución fría y acérrima. Los dos hombres se comunicaban en silencio sin la necesidad de palabras. Era hora de actuar, llevar la pelea a Voldemort y proteger a Harry a toda costa. Absolutamente no, Albus. Me niego a enseñar a un mocoso mimado como él. Snape silbó, su voz goteando de venenoso desdén. Mira tu lengua, Snape. Sirius gritó, su ira se filtró a través de su piel como alquitrán caliente. Sus puños se apretaron con fuerza, como si estuviera reteniendo una fuerza de la naturaleza que amenazaba con liberarse. Si no fuera por Remus frenándolo, Sirius podría haber maldecido a Snape en el acto. Miró a Snape con igual rencor, con los ojos ardiendo con una furia que podría haber incendiado todo el castillo. Pero Albus intervino, su voz mesurada y críptica, como un sabio viejo sabio que dispensaba sabiduría a los ignorantes. Por favor, Severus, dijo, con los ojos penetrando en el alma oscura de Snape. Es la única manera de cortar su conexión. No podemos arriesgar otro incidente hasta que llegue el momento. Sirius comenzó a comprender lo que Albus estaba sugiriendo, y a regañadientes estuvo de acuerdo con el sentimiento. No había querido nada más que enseñarle a Harry, ser la figura paterna que nunca tuvo. Pero sus experiencias traumáticas con los dementores y su tiempo huyendo habían afectado su fortaleza mental y emocional. Simplemente no era tan fuerte como solía ser, y sería incapaz de enseñar oclumencia. Tal vez todavía podría impartir conocimientos básicos, pero no podía manejar la aplicación práctica. No tuvo más remedio que ceder y dejar que Snape se hiciera cargo, cuya idea hizo que su piel se arrastrara. Miró a Remus, que parecía vacante, perdido en sus propios pensamientos. Dejó escapar un profundo suspiro, frustración hirviendo dentro de él como un caldero hirviendo de emociones. Maldita sea todo, murmuró en voz baja, con los hombros cayendo en la derrota. No es así como quería que fuera. Snape sonrió, una mirada de autosatisfacción pegada en su rostro grasiento. Sirius sintió que le hervía la sangre por el insulto, pero se calló, sabiendo que cualquier provocación adicional solo empeoraría las cosas. En cambio, dirigió su mirada a Dumbledore, que tenía un destello de tristeza en los ojos. Era como si supiera que esta decisión destrozaría a Sirius, dejándolo con nada más que el sabor amargo del arrepentimiento. Albus, Poppy y Snape se habían alejado de la cámara de Harry, escoltados por Remus. Sirius había elegido quedarse, vigilando la cama de su ahijado, y poco después de que su amigo hubiera regresado. Dejó escapar un fuerte suspiro, sintiendo que el peso de la frustración se asentaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Albus había sido tan útil como una puerta de pantalla en un submarino, obsesionándose con las visiones y sueños de Harry en lugar de abordar la raíz del problema. Y en cuanto a Snape, Sirius no podía entender por qué el anciano le había confiado a esa serpiente viscosa enseñarle a Harry en lugar de a alguien más confiable. Poppy le había asegurado que la fiebre de Harry se rompería y que se recuperaría por completo una vez que llegara. Pero hasta entonces, Sirius estaba atrapado en esta habitación tapada y sofocante, sintiéndose inútil y enojado. Se levantó de su silla, contemplando un viaje a la biblioteca para pasar el tiempo, cuando la puerta se abrió. Aparecieron dos caras familiares, mirándolo con preocupación grabado en sus rasgos como una talla en una lápida. Al instante los reconoció como los mejores amigos de su ahijado. La chica con el cabello ondulado habló, su voz suave y ansiosa. ¿Cómo está Harry? Sirius gruñó, su frustración hirviendo como una olla. Dejó demasiado tiempo en la estufa. ¿Por qué sigues al acecho? Se rompió, sus palabras goteando de sarcasmo. Solo queremos saber cómo está, dijo el niño pelirrojo, con los ojos bien abiertos y suplicando.
Sirius sintió que su temperamento se elevaba, como una nube de tormenta que se acumulaba en el horizonte. Déjalo en paz, gruñó, su voz baja y peligrosa. Necesita descansar. Remus dio un paso adelante, tratando de calmar la situación. Puso una mano sobre el hombro de Sirius, pero Sirius la cepilló con un ceño fruncido. Ustedes dos se mantengan alejados de él, advirtió. O lo contrario. Y con eso, salió de la habitación, dejando atrás a un Remus de aspecto cansado y dos adolescentes tímidos. Remus les dio una pequeña sonrisa, tratando de tranquilizarlos. Sirius vendrá, dijo. Solo necesita algo de tiempo para refrescarse. Snape tiene una forma de meterse debajo de su piel, especialmente cuando se trata de Harry. Remus se apoyó contra la pared, con los ojos parpadeando desde Ron hasta Hermione, escaneando sus expresiones preocupadas. Se aclaró la garganta y habló en un tono bajo y relajante. Me parece que ustedes dos no pueden ver a Harry en este momento. Ha pasado por un mal momento, necesita descansar. Se detuvo y miró a Harry, con su corazón muy preocupado. Pero no hay necesidad de sudar. Es fuerte, se recuperará, ya verás. Ron y Hermione intercambiaron una mirada preocupada, sus ojos se remontan a la forma fija de Harry. Remus podía ver el miedo y la incertidumbre grabados en sus rostros. Reconoció que se veía demasiado bien, lo había visto en las caras de sus camaradas durante esas largas noches en que James, Sirius, e incluso Peter había tratado de irrumpir en la enfermería para ver a su compañero herido. La señora Pomfrey siempre los había ahuyentado, insistiendo en su recuperación. Limpiándose la garganta, Remus trató de tranquilizarlos. Pronto, cuando Harry abra los ojos, serás el primero en saber, prometió, su voz llena de emoción. Pero por ahora, ambos necesitan descansar. Preocuparse no es bueno para el alma. Agitó una mano con cansancio, instándolos a irse. Cuando se alejaron de la cama, Ron y Hermione miraron a Harry, con los ojos llenos de preocupación. Remus los vio irse, con el corazón lleno de preocupación. Sabía que la ansiedad por el peaje podría afectar a una persona, lo había sentido él mismo durante esos largos años de guerra. Esperaba que siguieran su consejo y durmieran muy necesitados. Capítulo 3. Los ojos de Harry parpadearon abiertos, desorientados y confundidos. Se sentó, frotándose los ojos, tratando de orientarse. Algo estaba apagado. La habitación en la que estaba era familiar, pero diferente de alguna manera. Cuando sus ojos se ajustaron a la tenue luz, Harry comenzó a reconstruir su entorno. Mientras miraba más de cerca la habitación, se dio cuenta de que todo era tal como lo recordaba, pero desde un período de tiempo diferente. Las baratijas que ahora estaban esparcidas al azar alrededor de la habitación habían sido meticulosamente dispuestas en estantes y escritorios, y las paredes estaban adornadas con carteles e imágenes que ahora estaban amarillentas con la edad. La habitación que ocupaba como su antigua oficina. Lo había elegido explícitamente para las amplias ventanas, que se abrían a las bulliciosas calles de afuera. La habitación había albergado una vez su próspero negocio, Lily's Eatery, y estaba lleno de estanterías, escritorios y una mini fridge para cuando tenía que pasar largas noches trabajando desde casa. Pero ahora, la habitación había sufrido una metamorfosis, con baratijas y pertenencias esparcidas al azar que Harry recordaba claramente pasar semanas trabajando para organizarse. Así que solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Qué demonios está pasando? Mientras tropezaba con la habitación con poca luz, sus ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad turbia. Fue entonces cuando vio el espejo que acechaba en la esquina, esperando como un depredador en las sombras. Lentamente se dirigió hacia él, su corazón latía con fuerza en su pecho y, cuando se acercó, no pudo evitar notar su reflejo. Su rostro una vez guapo ahora era demacrado y enfermizo, su ropa rasgada y holgada, y los anteojos rotos se posaron precariamente en su nariz. Pero lo que más lo confundió fue el vendaje envuelto firmemente alrededor de su frente, cubriendo el lugar donde había estado su famosa cicatriz. Con los dedos temblorosos, se acercó para quitar el vendaje, una sensación de temor arrastrándose por su columna vertebral. Cuando la tela empapada de sangre se cayó, se encontró con un espacio vacío donde una vez había estado la cicatriz. No pudo explicarlo, no pudo racionalizarlo. Solo había una explicación posible para su apariencia actual, y debería ser imposible. Las palabras de Hermione resonaron en su mente, recordándole que los giros del tiempo no pueden llegar tan atrás en el pasado ni restaurar la juventud en el cuerpo. Y el propio Harry no tenía un cambio de tiempo para hablar, entonces, ¿cómo podría ser esto posible?
Pero mientras miraba al espejo, sabía con una certeza repugnante que había sido arrojado en el tiempo, a un mundo donde lo imposible ahora era la realidad. Con una sacudida, Harry recordó a Daphne, su vida colgando en la balanza después de la explosión. ¿Había logrado salvarla? ¿Estaba viva? Harry solo podía esperar que ella hubiera sobrevivido, que ella pudiera perdonarlo por dejarla atrás. Su corazón pesaba mucho de tristeza mientras pensaba en ella. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre su destino, un rayo de esperanza brilló a través de la oscuridad. Porque sabía que la volvería a encontrar, aunque no como el Daphne que conocía. Y él haría todo lo que estuviera a su alcance para traerla de vuelta. En el momento en que se dio cuenta de lo que había sucedido, Harry salió corriendo de la habitación, con el corazón acelerado con una mezcla de pánico y determinación. Tenía que encontrar respuestas, y rápido. No podía dejarse atrapar por el sinsentido de Boy Oliver, Master of the Art, Chosen One de nuevo. Había cumplido con su deber, peleó sus batallas y ahora merecía una existencia pacífica. Si alguna profecía perdida hace mucho tiempo o baratijas malditas le hubieran hecho esto, esperaba más allá de la esperanza de encontrar algunas respuestas en esta retorcida distorsión del tiempo que lo había llevado a caer por la madriguera del conejo. Tal vez aparecería Dumbledore, con los ojos centelleados y lleno de guía mística, al igual que en ese momento lo había encontrado en el bosque prohibido antes de su confrontación con Voldemort. Excepto en lugar de visiones y apariciones mágicas, hizo 5 pasos por el pasillo antes de plantar cara primero en un Sirius Black cansado y desaliñado, vivo, saludable y llevando un plato de comida para su ahijado, y por el dolor que sentía en su parte posterior al caer al suelo, pudo decir inmediatamente que esto no era una especie de mensajero espectral. Miró a su padrino, y sus pensamientos se volvieron hacia el futuro. ¿Sería capaz de sobrevivir en este tiempo desconocido, donde las sombras del pasado se alzaban como una tormenta creciente? La perspectiva de revivir sus pruebas y tribulaciones pasadas hizo que su piel se arrastrara. Pero entonces, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad como un fragmento de luz solar. Podría haber sido enviado de vuelta para cambiar las cosas, para corregir los errores que habían llevado a tanto dolor y sufrimiento. Tal vez podría salvar innumerables vidas, incluida la de su querido padrino, Sirius. Pero Harry sabía la verdad. No había viajado en el tiempo con su cuerpo físico, solo su mente. Seguía siendo el mismo Harry, con todos sus defectos y debilidades. Esto no era como sus escapadas de viaje en el tiempo anteriores con Hermione, donde habían vuelto a estar juntos. Este fue un viaje solitario, una prueba de su temple, una batalla contra los demonios de su propia mente. Pasó unas pocas horas con su padrino, pensando en una tumultuosa tormenta de confusión e incertidumbre. Sirius lo había informado sobre lo sucedido, cómo había caído enfermo en medio de su informe después de ser rescatado. Pero incluso mientras Sirius hablaba, Harry no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Sirius se había ido a regañadientes, prometiendo regresar con los amigos de Harry que estaban ansiosos por poner sus ojos en él. Pero a medida que pasaban los minutos, Harry comenzó a idear planes de contingencia y a cubrir historias para sí mismo. No podía sacudirse la sensación de que no se podía confiar en Dumbledore, no después de su vida anterior, una frase que hacía que su piel se arrastrara con repulsión. Demasiadas preguntas sin respuesta giraron en torno a los motivos de su antiguo mentor, y hasta que pudo desentrañar el verdadero alcance de las intrigas y manipulaciones del director, Harry resolvió ganarse su confianza y deslizarse bajo su radar. Se ocuparía de Dumbledore más tarde, y esperaría a ver cómo este nuevo giro de los acontecimientos afectaría la actitud del director hacia él este año. Tenía la sospecha furtiva de que sus lecciones de oclumancia comenzarían antes de eso su primera carrera hasta 1995. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta, lo que le llevó a ofertar a los visitantes que ingresaran. La puerta se abrió, revelando a Ron y Hermione radiante hacia él con un toque de inquietud. Su padrino había mencionado que él y Remus estaban restringiendo a sus visitantes a unos pocos seleccionados, principalmente manteniendo a Molly lejos para que pudiera recuperarse sin ser asfixiado por la mujer dominante, y estaba agradecido por su ayuda. Sonrió a sus amigos, casi teniendo que hacer una doble toma después de verlos tan jóvenes una vez más, casi tener que hacer una doble toma después de verlos tan jóvenes una vez más, casi tener que hacer una doble toma después de verlos tan jóvenes una vez más. Harry se instaló en la cama, su varita lista. Con un movimiento de su muñeca, agitó su varita y transfiguró un taburete cercano y un paraguas en 2 sillas para sus amigos, haciendo que los ojos de Hermione se abulten y la mandíbula de Ron caiga de asombro.
La magia le llegó naturalmente, un reflejo perfeccionado durante años de práctica, pero mientras observaba las reacciones de sus amigos, él interiormente hizo una mueca para actuar según sus instintos y casualmente lanzó magia más avanzada de lo que debería saber. Siéntense, chicos. ¿Cómo has estado? Preguntó, con la esperanza de desviar su atención de su pequeño espectáculo de magia. ¿Dónde aprendiste eso, Harry? ¿Y estás usando magia aquí? ¿Qué pasa si el ministerio te descubre y te expulsa para siempre esta vez? Tienes una audiencia mañana. Hermione se desdibujó, su desaprobación prácticamente tangible. Harry hizo una mueca hacia adentro, mientras que Ron le disparó una mirada de disculpa. Cálmate, Hermione. Sirius me enseñó eso, y de todos modos, es perfectamente legal usar magia en la casa de un mago. Este lugar está custodiado por algunos encantamientos poderosos, y hay muchos magos adultos alrededor, así que no hay nada de qué preocuparse, aseguró Harry. ¿La casa de un mago? Hermione repitió increíblemente. Harry frunció el ceño, sintiendo la ira justa en su amigo. ¿Así que podemos usar nuestras varitas en mi casa, entonces? Preguntó Ron con entusiasmo. Harry frunció el ceño y asintió. Sí, mientras haya un mago adulto viviendo en la casa, puedes usar magia en el interior, o al menos eso es lo que Sirius me dijo. ¿No lo sabías, Ron? Harry pidió, solo para recibir un vigoroso movimiento de cabeza de su amigo pelirrojo. Mamá y papá nunca lo mencionaron. Desearía haberlo sabido antes, se quejó Ron, mientras Hermione permaneció en silencio, con la mente acelerada. Harry se encogió de hombros. Quizás hay una razón detrás. ¿Entonces no nos volvemos demasiado complacientes y dependientes de la magia? No estoy seguro. Pero podrías preguntarle a tu madre, Ron. Tuvo que sofocar una risa cuando Ron retrocedió ante la idea de incurrir en la ira de su madre, especialmente después de todas las veces que Fred y George habían usado la aparición para mover sus pertenencias una habitación a la vez durante el verano. La ira de Hermione crepitó como un cable vivo, su frustración apenas contenida dentro de los límites de su expresión de labios apretados. Así que déjame aclarar esto, dijo, con la voz afilada como un cuchillo. Si hay un mago adulto en el hogar, ¿podemos realizar magia? Ella exigió de nuevo, su voz bordeada de acero. Harry no se perdió el destello de indignación en sus ojos. Como sugirió Sirius, ese parece ser el caso. No creo que tenga que comentar sobre lo que sucede cuando hago magia en los Dursley, respondió, su propia irritación aumenta, recordando todo el dolor que Mafalda o Kirk le había causado a lo largo de los años. Las protestas de Hermione fueron rápidas y agudas, su irritación aumentó en el segundo. Esto es extremadamente injusto. La respuesta de Harry fue cautelosa, como si estuviera pisando hielo delgado. Tal vez sea una cuestión de seguridad, dijo, sus palabras son cuidadosas y medidas. Los menores requieren orientación, ¿no? Y si arruinamos un hechizo, no podemos deshacer nuestros errores. ¿Quién lo rectificaría, supones? ¿Tus padres o mis parientes? Están mal equipados para tales tareas. Pero Hermione no era una para ser aplacada tan fácilmente. Harry hizo un gesto hacia adentro cuando anticipó el diluvio de investigación que emprendería en la biblioteca tan pronto como regresaran a Hogwarts. Usando su conocimiento del futuro, ya había desactivado el encanto de seguimiento en su varita cuando estaba solo en su habitación, pero no se le había ocurrido que Hermione exigiría justicia por el asunto. Harry suspiró interiormente, sabiendo que Hermione estaba lejos de terminar con la discusión. Bien, lo investigaremos más cuando volvamos a Hogwarts, consintió, esperando que la apaciguara por ahora. Nunca respondiste a mi pregunta anterior, dijo, mirando a sus amigos con curiosidad. ¿Y qué los trae a los dos aquí, de todos modos? Te acabamos de extrañar, amigo. Has estado dormido durante 6 días. Ron se desdibujó, sonriendo como un tonto. Harry levantó una ceja escépticamente. Si me extrañabas tanto, podrías haber enviado una carta, señaló, su mente parpadeando hacia los largos y solitarios días de verano, el recuerdo todavía le dolía el corazón incluso después de todos los años. Ron y Hermione intercambiaron miradas de culpabilidad. Sí, lo siento por eso, murmuró Ron. Dumbledore, él no nos dejó, Hermione intervino antes de que Harry pudiera decir algo más. ¿Cómo estás aguantando? ¿Estás preparado para el juicio de mañana? Estoy bien, gracias por preguntar, dijo Harry, su voz plana y distante. Es solo una audiencia disciplinaria, así que estoy seguro de que no será tan malo. No te preocupes por mí. Hermione lo miró atentamente, con los ojos marrones buscando en su rostro cualquier signo de debilidad.
Harry sabía que estaba preocupada, pero no tenía la energía para tranquilizarla. Su mente ya estaba preocupada por los pensamientos sobre el próximo juicio. Fue repugnante tener que pasar por todo de nuevo. Se repitió a sí mismo, actuar como Harry, de 15 años repetidamente, tratando de aprovechar la versión más joven de sí mismo. Aunque su alma era más de una década mayor y experta en derecho de defensa personal, era necesario desempeñar el papel. Se sintió culpable por burlarse mentalmente de Daphne en el pasado por ser golpeado con turnos dobles. Ahora, tenía que lidiar con el mismo destino porque, además de derrotar a Voldemort, tenía que encontrar a los culpables del futuro bombardeo. ¿Era este karma? Harry hizo una mueca. Se disculparía con Daphne tan pronto como la viera. Incluso si su yo pasado estuviera confundido en cuanto a por qué. Hermione se despertó como si recordara algo, y produjo una pila de papeles de su bolsillo. Harry se estremeció cuando los papeles aterrizaron aproximadamente en su regazo. ¿Qué es esto?, preguntó, revisando los documentos que le había dado. Leyes y procedimientos del Tribunal de la Gran Bretaña Mágica. No tienes que hacer esto, Hermione, dijo Harry, pareciendo culpable, pero tomó los papeles de todos modos. Sabía que era inútil discutir con ella cuando estaba en este estado. Ella siempre fue así antes de una gran prueba o un juicio, enterrándose en libros y papeles hasta que estaba satisfecha de que sabía todo lo que había que saber. Era una de las cosas que amaba de ella, pero en este momento no tenía la paciencia para ello. Sé que estás preparado, Harry, dijo Hermione con firmeza, su voz se mezcló con determinación. Pero esto te ayudará a estar aún más preparado. El conocimiento es poder, ¿recuerdas? Harry suspiró, sabiendo que no ganaría esta discusión. Gracias, Hermione, murmuró, metiendo los papeles en su bolso. Los echaré un vistazo más tarde. Pero sabía que no lo haría. Su mente ya estaba demasiado llena de otras cosas de las que preocuparse, y estaba bastante seguro de que tenía el juicio completamente manejado. Mientras tanto, la cara de Ron floreció un profundo tono escarlata, su vergüenza irradiaba como un faro en la habitación con poca luz. Lo siento, amigo, murmuró, su voz pequeña y tímida. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Con una sonrisa amplia y nerviosa, extendió un puñado de paquetes que contenían ranas de chocolate, los envoltorios se arrugaron con el más mínimo movimiento. Harry no pudo evitar reírse de la incomodidad de su amigo, aceptando el humilde regalo con un asentimiento agradecido. Gracias, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Realmente significa mucho. Hizo una pausa por un momento y luego agregó, esto no está envenenado, ¿verdad? No es un truco de los gemelos, ¿verdad? Es seguro, ¿verdad? Los ojos de Ron salieron de sus cuencas ante la sugerencia, su defensa se elevó como una pared. La barba de Merlín, por supuesto que no. Exclamó, su tono rayaba al borde de la irritación. Todos se rieron, la tensión se elevó como una niebla pesada. Durante el resto de la tarde, el trío habló y se rió de varios temas, su amistad más fuerte que nunca. Pero a medida que el sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron, la voz de Molly resonó por la casa, convocándolos a cenar, dejando a Harry una vez más a los confines solitarios de sus pensamientos. Mientras Ron y Hermione se alejaban, Harry se quedó solo con sus pensamientos, o eso pensó. Un fuerte golpe rompió el silencio y la puerta se abrió, revelando nada menos que Sirius Black. Se metió en una bandeja de cena a cuestas, con Remus Lupin muy cerca. El corazón de Harry saltó de alegría al verlos. Era como un espejismo, un oasis en un desierto de soledad. Mientras miraba a Remus, el parecido con su ahijado Ted era misterioso. Sus caras, sus sonrisas, eran como imágenes de espejo. Pero la idea de su ahijado de 10 años hizo que el corazón de Harry se sintiera pesado. Se perdió el pequeño Tique, algo feroz y temió que nunca lo volviera a ver. ¿Existiría Teddy en primer lugar? ¿Qué pasa con el Teddy de su tiempo, que tenía 10 años y crecía sin él? Harry sabía mejor que manipular el destino, pero no pudo no ayude sino que desees un final más feliz para Remus y Tonks. Después de todo, de él iba a salvar el futuro, ¿por qué solo centrarse en el panorama general? Se imaginó a sí mismo como un tío amante de la diversión para el pequeño Teddy, llevándolo a partidos de Quidditch y comprándole dulces. Sirius interrumpió el ensueño de Harry con una sonrisa alegre. Entonces, ¿qué crees, Harry? Te ves bastante astillado. Harry se rió, aliviado de estar distraído de sus pensamientos. Oh, nada. Me alegra que la comida esté aquí. Pensé que me dejarías morir de hambre, respondió con un toque dramático.
Sirius se rió a carcajadas y convocó una toalla de papel para usarla como una mesa improvisada, colocándola en el regazo de Harry antes de poner la bandeja de comida delante de él. El menú para la noche era pastel de carne y riñón, acompañado de unas botellas de cerveza de mantequilla. ¿Ustedes dos no están comiendo? Harry preguntó, perplejo porque notó solo una porción en la bandeja. Ya hemos comido, en realidad. Lo hicimos deliberadamente, para poder hacerte compañía mientras cenas, explicó Sirius mientras abría 3 botellas de cerveza de mantequilla y le entregaba una a Harry. Mientras levantaba las nuevas sillas, los ojos de Sirius vieron el diseño elegante y dejó escapar un silbato bajo. Bueno, seré condenado, murmuró, pasando una mano sobre la superficie lisa. ¿Cuándo obtuvimos asientos tan finos en este depósito deprimente? Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza cuando se dio cuenta de que había sido negligente al quitar las sillas antes de que Sirius y Remus llegaran. Harry habló, su tono se disculpó. Los transfiguré antes para Ron y Hermione. Espero que no te importe, explicó, con la esperanza de aliviar la tensión en la habitación. Sirius ladró a carcajadas, con los ojos brillantes de diversión. Eres un chip del viejo bloque, Harry. Tu papá podría convertir el plomo en oro, lo juro, elogió. Su mente vagó por un momento, perdida en los recuerdos de su juventud. Era natural en la transfiguración. Así pudimos convertirnos en Animagia a los 15 años. James encontró el truco, ya ves. Alguien tuvo que mantener este bulto de pelaje sarnoso en las lunas llenas, después de todo. Remus puso los ojos en blanco, los dedos golpeando la botella de cerveza de mantequilla en la mano. No es algo que deba tomarse a la ligera, Sirius, advirtió, su voz baja con preocupación. Podrías terminar como un accesorio permanente en el reino animal. No es que no esté agradecido por su oferta, agregó con una mirada severa, pero todavía estoy un poco orinado por eso. Nunca quise que arriesgaras tu vida solo para poder tener un compañero durante la luna llena. Sirius se encogió de hombros ante las preocupaciones de su amigo, un brillo diabólico en sus ojos. ¿Dónde está la diversión en la vida sin un poco de peligro? Preguntó con una sonrisa. Volviendo a Harry, le ofreció un consejo. Si alguna vez tienes ganas de unirte al club, asegúrate de avisarle a McGonagall. No quiero terminar como estos dos tontos. Dijo, haciendo un gesto a sí mismo y a Remus con una sonrisa. Tuve mi pierna izquierda atascada como la de un perro durante 2 semanas durante la toma de mi búho con la abrumadora necesidad de rascarse detrás de mi oreja. Inventé una historia sobre derramar un montón de pociones sobre mí mismo. Menos problemas que admitir haber performado magia ilegal, ya ves. Y Mooney aquí fue responsable de un brote de pulgas en Ravenclaw, después de una sesión de estudio con Bookworm sin Blue. Remus sacudió la cabeza, una sonrisa irónica jugando en sus labios. Bueno, si estás tratando de asustarlo del camino de convertirse en un animal, debo decir trabajo bien hecho, Padfoot, replicó. Ignorando el comentario de su amigo, Sirius sacó un diario desgastado y granate de su bolsillo y se lo entregó a Harry. Comprueba esto, dijo, la emoción burbujeando en su voz. Harry hojeó las páginas en blanco, sin encontrar nada notable. ¿Qué es? Preguntó, confundido. Sirius se inclinó, con los ojos brillando de misterio. Es un diario, Harry. El tipo más interesante, susurró. No es lo que puedes ver lo que importa, dijo Sirius con entusiasmo. Es lo que está escondido dentro. Harry miró a Sirius con un ojo escéptico. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su voz mezclada con la duda. Tócalo con tu varita y di la contraseña, respondió Sirius, su tono con un toque de impaciencia. ¿Qué contraseña? Harry no pudo evitar burlarse. Sirius dejó escapar un suspiro exasperado, aferrándose al humor juguetón de Harry. La contraseña para el mapa, por supuesto. Oh, esa contraseña, dijo Harry, una sonrisa astuta que se extendía por su rostro. Juro solemnemente que no estoy haciendo nada bueno. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el libro comenzó a brillar con una intensidad feroz, sus páginas se transformaron ante sus propios ojos. La portada ahora decía J. Potter en elegante guión dorado, con una caricatura de una figura volando sobre una escoba. Sirius habló, lo encontré enterrado en el baúl de mi escuela. Estaba planeando encantar las palabras para cambiar a limericks como una broma en nuestro 7º año, y debo haberlo olvidado. Harry sintió una forma de bulto en su garganta cuando abrió el libro y hojeó sus páginas, cada una más preciosa que la anterior. Después de descubrir el diario de su madre en la bóveda de la familia Potter, se había preguntado si su padre tenía algo similar, pero no pudo encontrarlo a pesar de años de búsqueda y consultas.
Ahora, mientras trazaba sus dedos a través de las ordenadas letras masculinas, sintió que le dolían las cuerdas de su corazón. Nunca había visto este libro antes, logrando recuperar deprimentemente poco de las pertenencias de Sirius de los diversos mercados negros que había encontrado después de la guerra, y tuvo un gran placer en encerrar a Mundungus Fletcher en el agujero más oscuro que pudo encontrar en Azkaban, especialmente después de que se reveló que había hecho actos similares de robo a varias familias que habían sido atacadas en la guerra. Sin saberlo, las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro, pero no hizo ningún movimiento para limpiarlas. Sirius y Remus le sonrieron cálidamente, con sus propios ojos brillando de emoción. Gracias, dijo Harry suavemente, cerrando el libro y sosteniéndolo cerca de su pecho. Lo leeré cuando esté solo. Luego dirigió su atención hacia ellos, su corazón rebosante de gratitud, y les dio un abrazo apretado. Con un gemido y una grieta en la espalda, Harry se arrastró fuera de la cama temprano el día de su audiencia en el Ministerio de Magia. Su mente ya era un enjambre de abejas zumbidos, gracias a su posición única como viajero del tiempo. Sabía lo que venía. Los funcionarios corruptos del ministerio tratarían de colgarlo para que se seque. Pero Harry no era un adolescente ingenuo como el ministro sin duda esperaba encontrar. Como Auror con una tesis sobre la ley de autodefensa y la negligencia judicial, tenía el conocimiento y la habilidad para defenderse, y estaba más que ansioso por participar en la mayor fantasía de poder autocomplaciente que deseaba haber podido lograr en la escuela. Nunca lo admitiría, incluso Daphne no tenía idea, pero al terminar su tesis para la Academia Auror, había fantaseado exactamente cómo abofetearía el misterioso farsa de un juicio si pudiera haberlo hecho. Y ahora era su oportunidad. Sin embargo, había una cosa que le dio una pausa. Dumbledore, el gran mago, su antiguo mentor y director de Hogwarts, siempre había sido un aliado de confianza. Necesitaba tiempo para considerar si debía confiar en Dumbledore o no. Por ahora, mantendría al anciano a raya y encontraría una manera de pasar el juicio por su cuenta. La última vez, recordó cómo Dumbledore parecía estar más preocupado por convencer a Fudge sobre el regreso de Voldemort, pero Harry sabía que sería un recado de un tonto sin que viera directamente a el Señor Oscuro. Necesito concentrarme en hacer que Fudge parezca tan loco como un sombrerero. Si intentar revelar la verdad sobre Voldemort no funcionó la última vez, al menos puedo tratar de hacer que el Wizengamot vea que algo está profundamente podrido en el ministerio. Harry ajustó hábilmente su traje, proyectando un encanto de sastrería rápida para que se ajuste como una segunda piel. El traje gris oscuro de 3 piezas con rayas negras y botones dorados era un conjunto diabólicamente guapo que su padrino Sirius había adquirido para él, bastante similar al atuendo regalado por Daphne, quien había bromeado juguetonamente que su detective grande y fuerte necesitaba ver el papel. Harry estaba agradecido de que este atuendo no viniera con un fedora para completar el cliché, a diferencia del que recibió de Daphne. Sirius, el autoproclamado demonio guapo y elegante pícaro, le había dicho a Harry que cada joven guapo necesitaba 4 cosas para atraer a las damas: buena apariencia, un buen reloj, zapatos de vestir pulidos, y un traje adecuado. Bueno, podemos hacer que 3 de esas cosas sucedan al menos. Desafortunadamente, tienes la mayor parte de la apariencia de tu padre, había bromeado. Harry se rió entre dientes al pensar, mirándose en el espejo. Sirius le había dicho que Madame Pomfrey dejó específicamente un regimiento de pociones para seguir cuando se despertó, y aunque sabía a grasa recta de una freidora y lo dejó sintiendo que había consumido suficiente pescado y papas fritas para alimentar a 20 personas, parece haber hecho maravillas al devolverle el color a la cara, junto con agregar algunos kilogramos a su marco delgado, ni mucho menos tan saludable como lo había sido en el futuro, pero aún más atractivo que su primera vez hasta 1995. Estaba agradecido por la oportunidad de retroceder en el tiempo, a pesar de los peligros que conlleva, y se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener vivo a Sirius esta vez. Con una evaluación final en el espejo, Harry bajó las escaleras para encontrarse con el señor Weasley. La escalera gimió bajo su peso mientras descendía, y el sonido de la señora Weasley bulliciosa en la cocina llenó el aire. El aroma del café recién hecho flotaba hacia él, y respiró profundamente. En la cocina, el señor Weasley se sentó a la mesa, estudiando detenidamente un periódico grueso. Buenos días, Harry, saludó, mirando hacia arriba con una sonrisa. Espero que hayas dormido bien. Harry sacudió la cabeza. No realmente. Estoy ansioso por la audiencia de hoy. El señor Weasley le dio unas palmaditas en el hombro con simpatía. Entiendo, Harry. Pero debes ser fuerte.
Recuerda lo que dicen los mugles, si no puedes vencerlos, confúndelos. Harry parpadeó, inseguro de qué frase el señor Weasley quiso hacer referencia esta vez, y tomó un sorbo del café caliente que la señora Weasley había servido para él junto con el desayuno. La cerveza era amarga y potente, tal como le gustaba. Haré lo mejor que pueda, declaró, una chispa de determinación encendida en su pecho. Estaba más que listo, después de todo. El viaje al ministerio fue tedioso y difícil, tan aburrido como recordaba desde su primera vez, lleno del caos y la confusión habituales de la ciudad. Harry y el señor Weasley se dirigieron a la estación de metro, rodeados por una multitud de viajeros a toda prisa para llegar a donde iban, y definitivamente molestos como el señor Weasley levantó la línea en el torniquete. Mientras el tren retumbaba a lo largo de las vías, Harry notó que el señor Weasley luchaba con el pase de la puerta. Sostuvo el pase en su mano, examinándolo como si fuera una especie de enigma críptico. Harry suspiró interiormente, sabiendo que este iba a ser un largo viaje. Aquí, déjame mostrarte, dijo Harry, tomando el pase de la puerta de la mano del señor Weasley. Rápidamente le mostró el procedimiento adecuado, ya que el señor Weasley observó con interés cómo Harry manejaba hábilmente el pase de la puerta y las monedas, su frente surcó en concentración. Rápidamente, lo llevó a un carruaje hacia el medio del tren. Finalmente habían llegado a su destino, la entrada del ministerio se avecinaba ante ellos como una fortaleza prohibitiva, a pesar de su apariencia mundana. La cabina telefónica, con sus paneles de vidrio reflectantes, se paró como un centinela en la esquina solitaria de la calle, llamándolos con su brillo siniestro de sus luces fluorescentes internas. Se apretaron en sus sofocantes confines, sintiendo como si estuvieran siendo tragados por las paredes claustrofóbicas de la cabina. Harry no podía sacudir la sensación de inquietud que impregnaba todos sus nervios cuando descendían a las profundidades del ministerio. El viaje hacia abajo fue como precipitarse en un agujero negro, la sensación de caer abrumador. Podía sentir su estómago revolverse, el torbellino de maquinaria y el crujido de metal llenando sus orejas, a pesar de que era completamente mágico. Era como si el ministerio estuviera tratando de tragarlos enteros, en contra de la velocidad de descenso relativamente lenta, o tal vez fue solo protección contra cualquier mugles accidental que logró ser lo suficientemente desafortunado como para llamar al número equivocado. Tal evento seguramente sería lo suficientemente desorientador como para confundir completamente a alguien que no lo esperaba. La mente de Harry volvió al día en que un mugle despistado había tropezado con el Ministerio de Magia por error, marcando el número equivocado mientras intentaba llamar a su exnovia. El escritorio de seguridad se había ido a toda marcha, luchando por convencer al pobre césped de que había tropezado con una instalación secreta del MI5. El incidente había cerrado todo el atrio, cortando todo el acceso al Flow, y Harry había llegado tarde a su turno. El recuerdo trajo una sonrisa a la cara de Harry mientras recordaba el marco de la imagen que colgaba en el bullpen del departamento de Auror. Mostró la insignia de visitante del hombre, que lo proclamó como un Lovestruck morón. Harry no pudo evitar reírse de lo absurdo de todo, ganándose una sonrisa del señor Weasley, quien estaba emocionado por la oportunidad de usar la entrada de visitantes para variar. El sistema de inodoro a flow utilizado por los empleados del ministerio fue realmente el peor invento que alguien había ideado en el mundo mágico o mugle, y Harry entendió perfectamente de dónde venía la emoción del hombre mayor, quien pensó que era una buena idea tomar la desagradable experiencia de viajar en flow. Entonces, ante la sensación de estar submarino, merecía ser arrojado a través del velo, en su opinión. Cuando finalmente salieron de la cabina, Harry sintió una ola de alivio sobre él mientras tropezaba con tierra firme. Pero el atrio no era menos inquietante, con su grotesca estatua que dominaba el centro de la habitación. Hizo que su piel se arrastrara, pero Harry y el señor Weasley se adelantaron hacia el mostrador de seguridad, decididos a llegar a su destino. Se dirigieron al ascensor y Harry se preparó para la actualización que el hombre llamado Perkins entregaría en el juicio al que habían venido a asistir. Esto es todo, próxima parada, sala 10, pensó para sí mismo. Harry no pudo evitar sentir una sensación de presentimiento, como si estuvieran a punto de entrar en el vientre de la bestia.